Hola, buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 1, correspondiente al día 13 de abril de 2020. La clase pasada estábamos hablando en general sobre los principios lógicos supremos y algunos principios de la argumentación, ya enfocándonos hacia lo que es la lógica formal. Y el tema que nos corresponde ver en esta clase son las falacias. ¿Qué son las falacias? Bueno, una falacia es un argumento defectuoso. Ya estábamos platicando en la clase anterior sobre que la lógica se basará en argumentación y las falacias son los argumentos defectuosos, los argumentos inaceptables. ¿Sí? Entonces, por eso en algún momento podríamos definir a la falacia como una mentira encubierta de argumento. Parece a veces un argumento válido, muy convincente, pero no lo es. Entonces, esa es la definición principal de falacia. Existen dos tipos de falacias: las falacias formales y las falacias informales. Las falacias formales son falacias, son argumentos defectuosos desde su misma construcción, en tanto que las falacias informales no es la construcción del argumento, sino algo adicional que la convierte en una falacia. Ojo, el hecho de que sea falacia formal o falacia informal no hace ninguna diferencia en el hecho de que se trata de argumentos defectuosos, es decir, que no deben de considerarse válidos, que la lógica estima que esos argumentos no son válidos. Y precisamente por eso vamos a dar algunos pequeños ejemplos. A ver, vamos a suponer que alguno de ustedes, vamos a usar un nombre que no esté en la lista. Vamos a suponer que un alumno que no está en este grupo, por supuesto, de nombre Saúl, pasa todas las materias y decimos, si uno estudia para el examen, pasa. Saúl pasó. En consecuencia, estudió para el examen. ¿Será verdadera esa afirmación? No sé ustedes, pero todos, hasta los profesores más experimentados, les van a decir que en algún momento hemos tenido buena o mala suerte en un examen. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué pasaría si su profesor de filosofía se le ocurriera preguntar puras cosas que ustedes no estudiaron para el examen? Es decir, estudiaron, pero no, no lo que viene en el examen y por lo tanto no pasan. ¿Puede una persona pasar un examen sin haber estudiado? Sí, sí, y se da más frecuentemente de lo que ustedes creen. ¿Puede una persona reprobar habiendo estudiado? Sí. Y pregúntenle si no a los estudiantes de medicina. Sobre todo ellos, a veces les llega a pasar esa situación. A lo que voy. Si nosotros decimos, nuestro compañero pasa el examen y cuando una persona
estudia, pasa el examen, ergo, nuestro compañero estudió, no necesariamente estudió, puede que haya tenido suerte, puede que el examen haya sido de opción múltiple y casualmente subrayó todas las respuestas que eran las correctas. ¿Quién sabe? Probablemente echó choro mareador en las preguntas abiertas y el profesor se fue con el choro mareador y la palomeó. Es decir, no necesariamente el hecho de haber estudiado te hace pasar obligatoriamente el examen y no por el hecho de no haber estudiado quiere decir que vas a reprobar el examen. Digo, hay más probabilidades de pasar, eso sí, ese sí sería un argumento válido, hay más probabilidades de pasar si estudiaste que si no estudiaste, o hay más probabilidades de reprobar si no estudiaste. Pero puede ser que ustedes hayan estudiado para el examen y de pronto el profesor se le ocurre hacer el examen de puras cosas que sí vieron en el parcial, pero que ustedes no estudiaron. Entonces, a esta falacia la vamos a llamar la afirmación del consecuente. Afirmación del consecuente es la falacia en la cual nosotros vemos la consecuencia y construimos nuestro argumento a través de esa consecuencia teleológicamente, le vamos construyendo el argumento y decimos que si estudias, pasas el examen. Saúl pasó el examen, en consecuencia estudió. Ahí desde el inicio, desde la primera premisa, estamos partiendo de un supuesto que no necesariamente se da. ¿Por qué sería tanto? Y aquí es donde voy a hacer un argumento un poco burdo que les puede permitir dimensionarlo. Sería tanto como decir, si compro un boleto para la rifa del avión, me lo puedo ganar. Esa es una premisa lógica. Pero si ustedes dicen, no sé, Juan se sacó el avión presidencial, premisa mayor. Premisa menor, Juan compró un boleto para la rifa del avión. Conclusión, todos los que compraron un boleto para la rifa del avión se sacaron el avión, pues no. No todo el que compra boleto por eso es una rifa, ¿no? Digo, mejor me omito mis comentarios sobre la rifa del avión, pero el asunto es este. Precisamente por eso es una rifa, porque solamente uno o algunos de los concursantes se la van a sacar. Entonces, por esa sencilla razón, podemos nosotros desde un principio afirmar que la afirmación del consecuente está basada en una consecuencia que no necesariamente atiende a todas las causas. Es más, puede que Juan ni siquiera haya comprado el boleto. Puede que se lo encontró tirado en la calle. Digo, es posible. Ha pasado. Se ha pasado el caso y más frecuentemente lo que ustedes piensan, que una persona se encuentra tirado en la calle un boleto de la lotería y resulta que está premiado. Sobre todo porque las personas a veces no revisan bien la lista de la lotería. Pero bueno, esa es otra cuestión. Esa es la primera falacia formal. Solo hay dos falacias formales. Afirmación del consecuente. Construir desde la consecuencia el argumento y obviamente estaremos nosotros ahí cayendo en una falacia porque no atendemos a las causas, sino a la consecuencia y tratamos de ver un hilo
que en realidad no existe. Y la segunda falacia formal es la generalización apresurada. Podríamos ilustrar esto con un ejemplo un tanto cuanto actual, que sería en el 80% de los casos de COVID-19 en México se encuentran en la Ciudad de México. Esto quiere decir que el 80% de los ciudadanos de la Ciudad de México están infectados de COVID-19. Piénsenlo. Si el 80% de casos de COVID-19 están en la Ciudad de México, ¿será que el 80% de los habitantes de la Ciudad de México están infectados de COVID-19? Y la respuesta es no. Ese argumento está mal construido desde sus cimientos. Pareciera lógico, pero está mal construido desde sus cimientos. Comenzando por el hecho de que no está atendiendo a qué porcentaje de la población es infectada en este momento por el virus. Así de sencillo. Y en segundo lugar, porque se está circunscribiendo nada más a una zona territorial y está extrapolándolo. Algo que podría ser un poco más ilustrativo para ustedes. A ver. Aquí en Morelos, López Obrador ganó con el 59% de los votos. Eso querrá decir que en todo el país obtuvo el 59% de los votos. No. No, ¿por qué? Porque el hecho de que en un estado como Morelos, que además es un estado pequeño, es una muestra pequeña, es uno de los estados menos poblados, se nos ocurra hacer una encuesta y decir, bueno, el X porcentaje, en este caso el 59% votó a favor de, no quiere decir que en el resto de los 31 estados de la República haya obtenido ese mismo porcentaje o tenga el mismo apoyo popular. Si nosotros hiciéramos una encuesta en los 32 estados en función de su población, ahí sí tendríamos bases estadísticas para poder afirmar algo. Pero si solo hicimos nuestra encuesta en Morelos, pues podremos generalizar un poco en relación con Morelos, pero no a nivel nacional, no podemos extrapolarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque además México es un país extenso. México es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados. No podemos pensar que por algo que pasa en un territorio pequeño, como es Morelos, va a ser una muestra representativa de lo que pasa a nivel nacional. Entonces, por eso se le llama a esta la falacia de la generalización apresurada. Estoy generalizando apresuradamente las cifras que tengo ahí planteadas. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, cuando cuando reciben su primera calificación del cuatrimestre, el profesor de filosofía les da su primera calificación, el primer parcial, y les pone ahí 8.5. Y ustedes dicen, mira, ya la libré, porque eso quiere decir que en todas mis materias voy a tener 8.5. Falso. Puede que en otras materias te vaya bien, en otras materias te vaya mal. No necesariamente
tienes que extrapolar eso, más bien no debes extrapolar esa calificación porque solamente está reflejando lo que, pues lo que se vio en una materia. Ya si, por ejemplo, tú, y no confundamos, si ustedes, por ejemplo, en el primer parcial obtienen un porcentaje, un promedio, perdón, de calificaciones en general de 8, en el segundo parcial tienen un promedio de 8 y realizan una proyección al tercer parcial, que eso se los enseñarán en estadística, si ustedes hacen ahí una proyección, ahí no es una falacia de generalización apresurada, es una proyección estadística que dice, si continúo con este mismo desempeño, voy a obtener más o menos este promedio. Si le aumento el ritmo de trabajo, pues voy a obtener una mejor calificación y si le bajo, pues voy a obtener una menor calificación. Ya ustedes, estoy seguro que hacen sus cuentas para ver cuántos puntos o qué calificación necesitan para pasar. Eso ya es estadístico, eso ya no es una falacia de generalización apresurada. La falacia de generalización apresurada es cuando ustedes, de una muestra muy pequeña y que no es representativa, queremos extrapolar todo. Queremos decir, es que así va a suceder de manera general cuando están tomando una muestra muy pequeña. Bien, esas son las dos falacias formales. No se les olvide, las dos falacias formales son afirmación del consecuente y generalización apresurada. Solo son esas dos. Las informales son más. En este momento únicamente vamos a tocar 3 de ellas. La próxima clase tocaremos otras falacias informales y cerraremos el curso. Vamos a comenzar diciendo que las falacias informales, a diferencia de las formales, no tienen el defecto en su estructura, sino en algo externo a la argumentación, pero que nos hace ver que son argumentos defectuosos. De hecho, es más fácil detectar una falacia informal que una falacia formal, precisamente porque basta con saber cuáles son las clases de falacias informales para ver si el argumento encuadra en eso y desecharlo. Vayamos a ello y a una falacia muy interesante que se llama la falacia ad hominem o contra la persona. La falacia ad hominem se basa en atacar a la persona que está argumentando y no al argumento en sí mismo. Voy a poner un ejemplo un tanto cuanto controversial, pero que puede servirnos para efectos de la clase. En una discusión entre Pedro y María sobre el aborto, en la cual María está a favor del aborto y Pedro está en contra del aborto. A María, que está a favor del aborto, en un momento dado se le ocurre decirle a Pedro, tú no deberías de opinar porque eres hombre, nunca te vas a embarazar y por lo tanto nunca vas a estar en la necesidad de abortar. ¿Ese argumento será válido? A ver, piensen un momento. ¿Será válido o no? Pues la respuesta es no, es una falacia. Y no por querer hacer ver mal a la mujer, simplemente porque nos sirve para este ejemplo. El hecho de que Pedro diga, estoy en contra del aborto, y haga algún argumento que puede o no ser correcto, no nos estamos metiendo con el argumento de Pedro, no quiere decir
eh, que él tenga que cumplir con un requisito tan esencial como ser mujer para opinar sobre el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto, aunque es algo que efectivamente solamente va a ocurrir en el caso de las mujeres son las únicas que se pueden embarazar, efectivamente. O sea, María tiene razón en decir, solamente las mujeres se pueden embarazar, solamente las mujeres pueden abortar, pero no quiere decir esto que solo las mujeres puedan opinar sobre el aborto. Y tampoco quiere decir que los argumentos de los hombres sean inválidos por el hecho de ser hombres. Como sucedería a la inversa si estuviésemos hablando del uso del condón y dijéramos, no, es que el argumento de la mujer no es válido porque ella nunca se va a poner el condón, porque ella no tiene pene. Pues ese argumento también es una falacia argumentativa, es una falacia ad hominem, porque está atacando a la persona y está diciendo, como tus órganos reproductores no cuelgan, no puedes hablar del condón. Y lo mismo, ¿no? Sucedería, como tus órganos reproductores cuelgan, no puedes hablar de el aborto. Y no, no tiene nada que ver que los órganos reproductores del hombre sean eh, cuelgan, ni tiene que ver que los órganos reproductores de la mujer pues sean cóncavos. No tiene nada que ver con los argumentos que pueda dar uno u otro sobre alguna de las dos posturas, sobre alguno de los temas. No se trata de si eres hombre o eres mujer, porque eso nos llevaría a decir que solamente quien padece de un problema puede opinar sobre ese problema. Claro, podríamos argumentar que tendrá una mejor perspectiva, tal vez, pero de eso a querer anular el argumento contrario solamente porque no entra en la categoría, estamos generando una falacia ad hominem y esa falacia es inadmisible. Entonces, desterremos ese tipo de argumentos. Tú no deberías estar discutiendo sobre esto porque eres, ya estamos, o porque no eres, ya estamos entrando en un argumento falaz. Cuidado con él. 2. Segunda falacia informal. La falacia ad verecundiam o falacia de autoridad. El argumento de autoridad se basa en algo muy interesante, porque la persona que dijo ese argumento, esa que apoya la postura que yo estoy diciendo, es una autoridad en la materia, ya por eso no debe cuestionarse, porque lo dijo alguien con autoridad científica o con autoridad moral o con autoridad de cualquier tipo. ¿Y saben qué? Pues ese argumento está mal. No porque vamos a ponerlo en perspectiva, no porque Einstein haya dicho algo, quiere decir que es cierto. Es decir, si nosotros nos basamos en la cuestión de que porque Einstein lo dijo, tiene que ser cierto, estamos en una falacia de autoridad, porque perdemos de vista que aunque se tratase del mismísimo Einstein, se puede equivocar. Lo que nosotros tenemos que defender es el argumento mismo. Es decir, la teoría de la relatividad general es funcional, hasta el momento es correcta, porque está probada
porque existe una prueba, pero no porque la haya formulado Einstein. La teoría de la relatividad general la podría haber formulado Enrique Peña Nieto, y no porque la haya formulado Enrique Peña Nieto dejaría de ser cierta y válida. Habrá que ir al argumento como tal y no a la autoridad que lo está diciendo. Por eso decimos que los argumentos de autoridad no tienen ninguna cabida en lógica. Y finalmente, un argumento falaz que me parece muy interesante para cualquier discusión, que es el hombre de paja. El hombre de paja es un argumento, una falacia, en la cual nosotros construimos a este hombre de paja para poderlo atacar. Es un argumento que inclusive se puede dar mucho en política. Vamos a poner un ejemplo de tipo político y espero que quede claro. Frecuentemente nosotros, sobre todo en las redes sociales, encontramos publicaciones a favor o en contra del gobierno actual y sobre todo con este gobierno. Y resulta que encontramos en algún momento una noticia que nos gusta, que nos parece una buena decisión por parte del gobierno y decidimos nosotros comentar qué buen trabajo está haciendo el presidente. Y llega alguien, un desconocido, y nos contesta, de seguro te pagaron para hacer ese tipo de afirmaciones. Seguramente eres un chairo porque apoyas a López Obrador y te dieron tu frutzi y tu torta para que apoyes a López Obrador y seguramente eres comunista. Si se dan cuenta, está distorsionando lo que la otra persona dijo. ¿Puede una persona estar de acuerdo parcialmente con lo que hace el gobierno y no estar de acuerdo en otras cosas? Sí, la mayoría de los ciudadanos, de hecho, nos llega a pasar eso. Decimos, bueno, esta decisión es correcta, esta decisión no fue correcta. No siempre apoyamos al 100 lo que hace el gobierno. Todos los ciudadanos, o la gran mayoría, somos así. Habrá seguramente sus excepciones en los casos en los que aprueban todo y en los casos en los que no aprueban nada. Pero por lo general es de hecho así. Estamos de acuerdo con algunas decisiones y no estamos de acuerdo con otras decisiones. Tenemos un criterio propio. Y entonces, si en algún momento a uno de nosotros nos agrada una decisión que hizo o que tomó el gobierno, pues la aplaudiremos, tal vez en público, tal vez en privado. Y eso no quiere decir que estemos a favor de todo lo que hace el gobierno. El hombre de paja se construye cuando tomamos el argumento, lo distorsionamos y por eso se llama hombre de paja, construimos algo así más grande y más que la persona nunca dijo eso, pero lo estamos deformando de tal manera que pareciera un monstruo de paja al que podemos atacar fácilmente. Porque ya cuando empezamos a decir que la otra persona es un chairo o es fifí o es cualquiera de esas cosas, de esos adjetivos que han salido tanto de un lado como del otro, entonces estamos perdiendo el rumbo.
en el momento en el que estamos construyendo ahí un argumento que tiene una forma distinta a lo que quiso decir la persona, y solamente así lo podemos atacar, pues entonces estamos en una falacia del hombre de paja. Bien, si queda alguna duda de todo esto, no duden en ponerla aquí abajo en comentarios o bien en enviarme un correo. Voy a poner en la parte de abajo una pequeña actividad relacionada con las falacias para que ustedes la desempeñen en el transcurso de la semana. Espero que la situación de la contingencia se nos mejore en los próximos días, pero pues hasta el momento nada es seguro. Entonces, sí les pido que estén al pendiente, por favor, no solamente de los videos, sino de la página de Facebook. Y en caso de que haya algún comunicado oficial que se extienda la cuarentena o alguna otra cuestión, no duden en ponerse en comunicación tanto con la escuela como con los profesores. Por mi parte, yo les aviso que ya tengo, digamos que reservado un plan de contingencia en caso de que ustedes, vamos, en caso de que se extienda la contingencia a la semana de exámenes y podamos aplicar los exámenes correspondientes de segundo y de tercer parcial. Falta que la dirección nos diga y nos haga pues saber esta situación, si es que se extiende la cuarentena, si no, nos estaríamos viendo para la aplicación de los exámenes, pero les pido estar muy al pendiente. Yo voy a tratar de contestar a la brevedad posible todos sus correos y todas sus preguntas, pero sí les pido también que tengan un poco de paciencia. Bien, muchas gracias, que tengan muy buen día y cualquier cuestión estamos al pendiente. Gracias.